Te daré refugio, pero por 3 días eres mía. Con esas palabras, un guerrero apache, solitario, herido y con un corazón que ya no sabía amar, levantó del suelo a la mujer que el mundo había humillado. Ella aceptó sin imaginar que, en esos 3 días, nacería el amor que le daría un hogar, y a él, la razón para volver a vivir. En el año 1856, cuando las montañas del norte parecían vigilar al país desde la distancia como gigantes silenciosos, Amalia Cordero aún creía que el mundo, por duro que fuese, siempre concedía algún espacio para la justicia. Tenía 23 años y una dignidad tan firme como sus manos trabajadoras, acostumbradas al frío de la madrugada y al aroma espeso de la tierra húmeda que rodeaba la hacienda Arriaga. Aquel, hasta esa mañana, había sido su único hogar. Pero el mundo, sobre todo el mundo de los poderosos, no siempre correspondía a la nobleza de las almas buenas. La jornada comenzó como cualquier otra. Gallinas agitando sus alas, el viento cruzando los corredores de adobe, el olor a leña recién encendida escapando de la cocina. Amalia caminaba entre los patios con los cabellos trenzados, vestidos sencillos, postura serena, sin imaginar que en cuestión de minutos su vida sería destrozada frente a ojos que jamás sentirían compasión por una mujer como ella. Fue cerca del mediodía cuando escuchó su nombre gritado con violencia. «¡Amalia Cordero! ¡Aquí, ahora mismo!». El llamado venía de la voz dura y seca de don Leopoldo Arriaga, el hacendado, un hombre de carácter soberbio, acostumbrado a doblar la voluntad ajena como si fuese una rama recién cortada. La mirada de todos los peones se dirigió hacia ella con un temblor que no supo interpretar. Amalia se acercó, sosteniendo el delantal con los dedos. El silencio se volvía cada vez más pesado. Frente a ella, don Leopoldo la observaba como quien ya había dictado sentencia. «Falta dinero de la oficina», dijo él sin rodeos, «y tú eres la única que ha estado allí esta mañana». La acusación cayó como un disparo. Amalia abrió los ojos sin comprender. Don Leopoldo intentó responder, pero él levantó la mano para silenciarla. «No mientas», rugió. «Una mujer sin apellido, huérfana, criada por la caridad. ¿Creíste que nadie lo notaría?». El murmullo de los presentes se transformó en cuchicheo venenoso. No eran voces que buscaban la verdad, sino voces que anhelaban culpar a alguien. Y Amalia era un blanco fácil. Mujer joven, sin familia que la defendiera, sin poder, sin privilegios. Ella sintió que el aire le fallaba. Su pecho tembló una sola vez, como si su corazón se hubiera estrellado contra una pared invisible. «Yo nunca tocaría lo que no es mío», susurró con la voz quebrada pero firme. «No he robado nada». Pero la verdad, en labios humildes, raras veces encuentra oídos dispuestos a escucharla. Don Leopoldo dio un paso al frente, su sombra imponiéndose sobre la de ella. «No solo has robado, Amalia», dijo saboreando cada palabra. «Has traicionado la confianza de esta casa, y no permitiré que mancilles mi hacienda con tu miseria». El golpe emocional fue devastador. Sin dejarla defenderse, sin buscar pruebas, sin justicia, él ordenó: «Fuera de mi propiedad, ahora mismo, y agradece que no llamo a la guardia para que te encarcelen». Un murmullo cruel recorrió el lugar. Algunos trabajadores bajaron la mirada con vergüenza ajena. Otros la miraron con desdén, felices de tener a alguien a quien pisotear, orgullosos de no ser ellos los culpados. Amalia sintió cómo el mundo se reducía a un punto minúsculo y doloroso dentro de su pecho. La echaron con lo poco que tenía: una manta vieja, un par de mudas desgastadas, un rosario heredado de su madre. Caminó hacia la salida de la hacienda con la espalda recta, respirando profundo para no derrumbarse frente a quienes siempre la habían subestimado. Una voz femenina, desde la distancia, murmuró: «Pobrecita, sola en la vida. ¿Quién va a levantarse por ella?». Amalia no volteó. No quería que vieran la lágrima que se le escapó, tibia, solitaria, resbalando por su mejilla como si fuese una confesión. Ya fuera de la hacienda, la vida se abrió ante ella como un desierto inmenso. La tierra del camino parecía más áspera, el viento más frío.
A lo lejos la cadena montañosa se erguía como un juicio final, silenciosa, imponente, inhóspita. No tenía a dónde ir. No tenía quien la esperara. No tenía lo que el mundo considera un nombre. Solo tenía lo que siempre la había sostenido, su fuerza silenciosa y una dignidad que nadie podía arrancarle. Caminó durante horas. El sol cayó, la tarde se tiñó de un rojo quemado, el aire se volvió más cortante. Fue entonces cuando las montañas, que desde lejos parecían solo piedra, se revelaron como un laberinto de sombras, grietas, pasos estrechos y árboles retorcidos por el viento. Cada paso que daba parecía un susurro de destino. Cada bocanada de aire, un recordatorio de que estaba completamente sola. Pero Amalia, aún rota, aún temblando, no se permitió caer. No quería que la injusticia fuese la última palabra de su vida. Sin embargo, el frío comenzaba a ganar la batalla. Sus manos se entumecieron, sus piernas flaquearon, sus labios se partieron por la falta de agua. El mundo a su alrededor se desdibujó en tonos oscuros. Y cuando la noche empezó a envolver las montañas, cuando la soledad se volvió casi insoportable y el silencio la rodeó como un abrazo helado, Amalia dio un último paso, y su cuerpo agotado cedió. Cayó de rodillas primero, luego al suelo. La tierra fría tocó su mejilla. Su respiración se volvió débil. Su visión se nubló. Todo se volvió una penumbra imprecisa. Lo único que alcanzó a sentir antes de perder el conocimiento fue que ya no estaba sola. Una presencia, un calor, una sombra grande, un susurro apenas audible, como un eco de otro mundo, rozó el borde de su conciencia. No temas. Y entonces todo quedó negro. Antes de continuar con este amor de época, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que nuestra comunidad de personas que aman los romances de época siga creciendo. Y escribe la palabra Apache en los comentarios para saber que estás aquí, viviendo esta historia con nosotros. La noche avanzaba sobre las montañas como un manto oscuro y silencioso, y el cuerpo inconsciente de Amalia Cordero permanecía recostado sobre la tierra fría. El viento golpeaba sin piedad, arrastrando hojas secas y remolinos de polvo que parecían murmurar nombres antiguos. Todo a su alrededor respiraba peligro, abandono y un destino que estaba a punto de revelarse. De pronto, entre la neblina que descendía como un susurro helado, una figura emergió en silencio. Un hombre alto, de hombros amplios, piel curtida por la intemperie y mirada que parecía haber visto demasiados inviernos para su edad. Era Nayak Tzompa, el guerrero apache más temido del norte, el mismo que había elegido el exilio antes que convivir con las heridas del mundo. Sus pasos eran firmes, seguros, silenciosos, como si la montaña misma lo hubiese creado. Cuando llegó junto al cuerpo de Amalia, su rostro no mostró sorpresa. Mostró algo más profundo, algo que él mismo no habría sabido nombrar, una mezcla de reconocimiento, de inquietud, de destino. Se inclinó lentamente, observando la delicadeza de sus rasgos, la palidez provocada por el frío, el temblor casi invisible que aún recorría sus labios. Ella respiraba. Apenas, pero respiraba. Durante unos segundos, Nayak permaneció inmóvil, como si algo dentro de él estuviese librando una batalla silenciosa. Hacía años que no dejaba entrar a nadie en su vida. Hacía años que su cabaña no albergaba más que recuerdos dolorosos, sombras de lo que alguna vez fue, y la soledad que él mismo había escogido como penitencia. Pero esa joven, desconocida, rota, abandonada, había caído justo en su camino, como si la montaña se la hubiese entregado. Nayak pasó un brazo fuerte por debajo de su cuerpo. Lo hizo con la firmeza del guerrero y la delicadeza del hombre que sabe lo que significa perder. Amalia se estremeció débilmente al sentir aquel calor inesperado, aquel contraste entre la dureza de su musculatura y la suavidad del gesto. La cargó sin dificultad, y mientras la llevaba hacia su refugio, la noche parecía abrirse a su paso,
como si reconociera a un hijo que volvía a caminar con propósito. La cabaña no quedaba lejos, una construcción de madera en lo profundo de un claro protegido por pinos altos. Era un espacio austero, pero limpio, ordenado, silencioso. Allí él vivía desde hacía años, lejos de todo lo que alguna vez llamó hogar. Dejó a Amalia sobre una manta gruesa junto al fuego encendido. Su piel comenzaba a recuperar algo de color. Ella abrió los ojos apenas un instante y lo vio. Un rostro marcado por la vida, unos ojos oscuros, profundos, intensos, como si guardaran inviernos enteros, una expresión que mezclaba fuerza, dolor y algo más. Algo que ella no alcanzó a comprender, y se desmayó de nuevo. Nayak permaneció un largo rato sentado a su lado, observando cómo la luz del fuego delineaba sus facciones. Le llamó la atención la manera en que ella respiraba, como si luchara por permanecer en este mundo. Le llamó la atención la forma en que sus dedos temblaban, aferrándose a la manta, como si buscara anclar su existencia a algún sitio. Cuando finalmente Amalia despertó por completo, ya no sentía el frío del exterior. Lo primero que distinguió fue el crepitar del fuego. Lo segundo, la presencia de aquel hombre sentado a pocos pasos de ella. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz frágil, como si temiera quebrarla. Nayak no respondió de inmediato. La observó con una seriedad que no intimidaba, pero sí imponía. Era la mirada de un hombre acostumbrado al silencio, no a las palabras. Finalmente habló, con una voz profunda que parecía nacer desde lo más hondo de su pecho. «Estás en mi cabaña. Te encontré fuera, casi sin vida». Amalia tragó saliva. El recuerdo del viento helado, de la caída, del cansancio absoluto, volvió a ella como un golpe suave pero inevitable. «Gracias», susurró. Nayak apartó la mirada un instante, como si ese agradecimiento lo incomodara, como si lo arrancara de un lugar donde llevaba años encerrado. Y entonces, sin rodeos, con esa franqueza salvaje que solo los hombres que han vivido más pérdidas que palabras pueden tener, dijo: «Te daré refugio». Su voz se volvió más baja, más grave. «Pero por 3 días serás mía». El corazón de Amalia dio un salto. No entendió. No podía entender. Su respiración se aceleró. Él, al verla tensarse, añadió: «No te haré daño. Nunca te tocaré sin tu permiso. No es eso». Hizo una pausa larga, como si elegir cada palabra fuera difícil para un hombre que había pasado años hablando solo con el viento. «Ser mía significa que compartirás mi fuego, mi comida, mi silencio, mi soledad. 3 días. Solo eso». Amalia lo miró como quien contempla algo imposible. Un guerrero temido, un apache que el norte entero respetaba y temía, pidiéndole algo que no era posesión, ni dominio, ni violencia. Era compañía, era presencia, era humanidad. Una palabra diferente, una palabra que ella no esperaba escuchar jamás. Amalia bajó la mirada. Sabía que no tenía a dónde ir. Sabía que, si salía, moriría en el frío. Sabía que ese hombre, aunque imponente, no le había hecho daño. Y algo dentro de ella, algo que no venía de la razón sino del instinto más profundo, le decía que este encuentro no era casualidad. Respiró lentamente. «Acepto», susurró. Nayak inclinó la cabeza apenas, como si su mundo interior hubiera recibido un golpe que no mostraba en el rostro. Ella no lo supo entonces, pero aquellas palabras pronunciadas en una cabaña perdida entre las montañas marcaron el punto exacto en el que 2 destinos, el de una mujer rechazada y el de un guerrero en ruinas, comenzaron a entrelazarse sin remedio, sin ruido, sin aviso, sin permiso, solo el destino, cumpliéndose. La primera luz del amanecer se filtró entre las rendijas de madera de la cabaña, iluminando el rostro aún cansado de Amalia Cordero. Sus pestañas temblaron suavemente antes de abrirse del todo, revelando unos ojos que todavía no comprendían en qué mundo despertaban. Por un momento pensó que seguía tendida en el camino,
que el frío de la noche la había consumido por completo, hasta que sintió el calor del fuego cercano, el aroma tenue a madera quemada y la presencia silenciosa de alguien más en la habitación. Nayak Tsompa estaba allí, no demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. Sentado sobre una piel de venado, limpiaba con movimientos mecánicos y lentos el filo de un pequeño cuchillo ceremonial. Su postura era firme, pero su mirada estaba en otra parte, como si cada gesto fuese una forma de mantenerse en control de sí mismo. Amalia tardó unos segundos en reunir el valor para hablar. Había algo en él, algo que imponía respeto sin necesidad de palabras. Ese tipo de presencia que hace que una mujer, incluso una tan fuerte como ella, respire con un poco más de cautela. «Gracias por dejarme quedarme», dijo en voz baja como si temiera interrumpir una oración invisible. Nayak levantó la vista. Sus ojos oscuros la recorrieron con una lentitud que no era análisis ni juicio. Era reconocimiento, como si él necesitara confirmarse a sí mismo que ella realmente estaba allí, viva, respirando. «Te encontré a punto de morir», respondió con su tono grave, casi ronco. «No iba a dejarte en la montaña». Esa frase, tan simple, despertó en Amalia una mezcla de alivio y misterio. No entendía por qué un hombre como él, temido por tantos, había decidido salvarla. Durante unos minutos ninguno habló. El silencio de la cabaña no era incómodo, era denso, como si cada segundo cargara un significado que ambos deseaban entender, pero aún no podían nombrar. Ella intentó incorporarse. El movimiento fue torpe, lento, y el mareo la obligó a apoyar una mano en el suelo. En un impulso que ni él mismo pareció anticipar, Nayak se levantó con rapidez y dio 2 pasos hacia ella. No la tocó, pero la cercanía reveló la magnitud de su fuerza, el ancho de sus hombros, las líneas tensas de sus brazos, la forma en que su respiración se ajustaba al verla luchar contra la debilidad. «No te levantes tan rápido», dijo con una suavidad inesperada en alguien cuya voz parecía hecha de roca. «Tu cuerpo no ha recuperado el calor». Amalia asintió. No estaba acostumbrada a que alguien se preocupara por ella. La sensación era tan nueva que casi dolía. Nayak tomó una taza de barro y la llenó con un líquido oscuro y aromático. Se la tendió. Ella la recibió con manos aún temblorosas. «Es infusión de raíz», explicó. «Te dará fuerza». Amalia lo miró por un instante más de lo que pretendía. Había algo en ese gesto, un hombre tan imponente ofreciéndole algo caliente entre las manos, que hacía que su pecho se apretara con una emoción difícil de descifrar. «Gracias», repitió ella. Él bajó la mirada, como si agradecimientos le pesaran más que el acero. Después, en un silencio casi ritual, ambos compartieron la misma habitación sin decir mucho. Amalia se concentraba en la bebida caliente que le devolvía el color a las mejillas. Nayak afilaba una flecha con movimientos precisos, cada trazo revelando años de disciplina. El tiempo parecía comportarse de forma distinta en aquella cabaña. No había prisa, no había voces externas, solo el fuego, el viento y 2 almas heridas intentando coexistir sin rozarse. Pero las miradas, esas sí se encontraban, primero fugazmente, luego sin quererlo, y después con intención. Era como si ambos estuvieran aprendiendo un idioma nuevo, uno hecho de respiraciones, de pequeños movimientos, de cómo sus sombras se superponían sobre la madera del suelo. En un momento, Amalia se atrevió a preguntar, «¿Vives aquí solo?» Nayak tardó en responder. Sus manos se detuvieron, pero su mirada permaneció baja. «Desde hace mucho», dijo finalmente. Nada más. Pero esa frase, tan corta, llevaba dentro un océano entero. Amalia quiso hacer más preguntas, pero comprendió que él era un hombre que revelaba su historia como la montaña revela sus senderos. Lentamente, y solo a quienes demuestran que saben caminar sin romper la tierra. El tiempo continuó su curso silencioso. Cuando Amalia logró ponerse de pie sin marearse, Nayak se mantuvo atento, observándola sin invadirla.
Ella recorrió la cabaña con los ojos, la mesa de madera tallada a mano, las pieles que cubrían el suelo, los objetos rituales colocados con cuidado, los instrumentos de caza colgados en la pared, el fuego que parecía arder no solo para calentar, sino para mantenerlo a él vivo. La vida de Nayak estaba hecha de silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que contenía historias, pérdidas, promesas rotas. Un silencio que aún no había terminado de sanar. Amalia lo sintió. Lo sintió de una forma tan profunda que la sorprendió, como si ambos compartieran un tipo de dolor que no necesitaba explicarse para ser entendido. Ella dio un paso hacia él sin darse cuenta. Él la miró, y por un momento el mundo pareció detenerse. No hubo palabras, no hubo contacto, solo una tensión suave, cálida, casi imperceptible, que brotó entre ellos como una chispa diminuta en medio de la nieve, algo que no era amor todavía, pero era el comienzo de algo que la montaña ya sabía. Nayak respiró profundo y se sentó de nuevo. Amalia, aún débil, volvió a acomodarse junto al fuego. Así transcurrió su primer día de aquel pacto extraño, dos almas rotas compartiendo un mismo techo, un mismo silencio, un mismo destino aún desconocido. No se buscaban, pero tampoco podían evitar mirarse. No se hablaban mucho, pero cada palabra cargaba el doble de peso. No se conocían, pero algo, en lo más profundo, ya los estaba uniendo. La montaña, que siempre había sido testigo de soledades, ahora observaba el inicio de una compañía que ninguno de los dos había pedido, pero que los dos necesitaban. La tarde cayó lentamente sobre las montañas, tiñendo el cielo de un ámbar profundo que hacía vibrar cada rincón del paisaje. La cabaña de Nayak Tsompa parecía sostener la respiración con el mismo silencio que él guardaba en el pecho. Y Amalia Cordero, sentada junto al fuego, comenzaba a notar que aquel hombre, tan imponente y hermético, no era solo fuerza, sino un cúmulo de heridas que respiraban debajo de la piel. El tercer día del pacto apenas comenzaba, pero algo en la atmósfera ya había cambiado. Era como si la montaña misma hubiera dado un paso atrás para permitir que dos verdades tan distintas y tan parecidas se rozaran por primera vez. Amalia observaba a Nayak, mientras él repasaba con una piedra lisa la superficie de un artefacto ritual. Sus movimientos eran lentos, meditativos. No lo hacía por necesidad. La pieza ya estaba limpia, sino porque, tal vez, era su forma de mantener a raya algún recuerdo que intentaba aflorar. Ella sintió un impulso suave en el pecho, como si algo dentro de sí le dijera que ese era el momento de acercarse un poco más a su mundo interior, sin invadirlo. «Nayak», dijo con cautela. Él levantó la mirada. Sus ojos, oscuros y serenos, parecían saber desde antes que ella iba a hablar. «¿Por qué vives aquí solo?». La pregunta salió más delicada de lo que ella esperaba. No era curiosidad, era una confesión disfrazada. «Quiero entenderte». Nayak permaneció en silencio. Un silencio que no era rechazo, sino decisión. Él siempre escogía cuándo hablar, cómo hablar y qué parte de sí estaba dispuesto a entregar. La llama del fuego se reflejó en sus pupilas mientras dejaba la piedra a un lado. Respiró profundo, y cuando habló, su voz no fue la del guerrero insuperable, fue la de un hombre al que la vida le había arrancado más de lo que alguna vez imaginó. «Hubo un tiempo», comenzó, «en que no vivía solo». Amalia se quedó inmóvil. Algo en el tono de su voz le apretó el pecho. Era la primera vez que él hablaba de su pasado sin resistencia. «Mi esposa se llamaba Ixchel», continuó. «Era luz». La palabra salió de él como si todavía quemara. Amalia observó cómo la mandíbula de Nayak se tensaba ligeramente, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para revelar que aquel nombre atravesaba aún la parte más vulnerable de su alma. «Éramos jóvenes», dijo él, «demasiado jóvenes para entender que la guerra no perdona, que arranca lo que ama sin mirar atrás. Ella fue alcanzada durante un ataque. Yo no llegué a tiempo».
La voz no tembló, pero sus ojos, por apenas una fracción de segundo, dejaron ver el peso de ese recuerdo. Amalia sintió una emoción profunda, cálida y dolorosa a la vez. No por celos, porque una mujer que ama de verdad entiende los fantasmas de un hombre antes de juzgarlos, sino por empatía, por esa compasión tan femenina, tan ancestral, que sabe reconocer la herida abierta de un alma buena. «Lo siento», murmuró. Nayak no movió un músculo, pero su respiración cambió apenas. Era la primera vez que alguien en años decía esas palabras sin miedo, sin juicio, sin buscar nada a cambio. Él bajó la mirada. «La enterré bajo un árbol grande», continuó. «Uno que crecía en lo alto de la colina. Ella decía que allí podía escuchar mejor al viento. Después dejé la tribu. No soportaba quedarme. No soportaba ver el lugar donde la perdí». Amalia entendió. Entendió más de lo que él jamás había dicho. Un hombre que huye no siempre busca esconderse. A veces solo intenta sobrevivir al recuerdo de lo que no pudo proteger. «Desde entonces», añadió él, «aprendí a vivir sin hablar mucho, a vivir sin esperar nada del mundo, a vivir solo». La palabra solo cayó en la cabaña como un lamento antiguo. Amalia sintió que tenía que responderle, no con lástima, porque ningún guerrero la toleraría, sino con humanidad. «Nayak, no estás solo ahora». El silencio se volvió más profundo. Él la miró de verdad, como un hombre que después de años se permite ver más allá de su dolor. Sus ojos se encontraron, y por un instante el fuego pareció detener su danza. No había romanticismo explícito, no había promesas ni caricias, pero había algo más poderoso. Una conexión silenciosa que empezaba a despertar entre ellos. Ella no lo tocó. Él no se movió hacia ella. Pero en ese cruce de miradas, algo cambió para siempre. Nayak no era solo un guerrero. Era un hombre que llevaba el peso de la ausencia, intentando sostenerse en pie. Y Amalia no era solo una mujer despojada por la injusticia. Era una presencia que sabía escuchar, ver, sentir. Una presencia capaz de entrar en grietas donde nadie más había entrado. Nayak volvió la mirada hacia el fuego, no para alejarse, sino para contenerse. A veces un hombre necesita mirar a otro lado para no entregarse demasiado rápido a quien comienza a importarle. Amalia bajó los ojos también, consciente de que había cruzado un umbral, uno que no debía apresurarse a recorrer, pero que tampoco quería abandonar. El viento golpeó la cabaña en una ráfaga suave, como si la montaña aprobara en silencio el paso que ambos acababan de dar. Y así, sin tocarse, sin declararse nada, sin siquiera entender del todo lo que estaban haciendo entre ellos, Amalia y Nayak dieron el primer paso hacia una intimidad más profunda, una intimidad tejida con dolor compartido, con silencios que sanan, con verdades que solo se confiesan cuando el alma reconoce a otra alma compatible. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Nayak no se sintió un hombre solo, y Amalia no se sintió una mujer perdida. Ninguno de los dos lo dijo, ninguno de los dos lo admitiría todavía, pero ambos, sin saberlo, habían dado el primer paso hacia el destino que la vida había trazado para ellos mucho antes de que se encontraran. La noche cayó sobre las montañas con una suavidad extraña, como si el mismo cielo quisiera acercarse un poco más para escuchar lo que estaba a punto de ocurrir dentro de aquella cabaña. El viento, que siempre se colaba entre los árboles con un silbido frío, esa vez parecía haber perdido fuerza. El bosque entero se recogió en sí mismo en un silencio profundo, casi reverente. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba con un ritmo lento, paciente, iluminando a Amalia Cordero con un resplandor cálido que suavizaba sus rasgos cansados. Ella llevaba horas sintiendo una inquietud que no era miedo ni desasosiego, sino una especie de vibración suave en el pecho, como si algo dentro de ella se estuviera preparando para abrirse. Tras compartir historias dolorosas durante el día, la atmósfera había cambiado. No se habían dicho nada más. No habían buscado más preguntas. No habían cruzado más palabras íntimas.
A veces, cuando dos almas se reconocen, el silencio se vuelve una conversación completa. Nayak Tsompa estaba sentado frente al fuego, afilando una vara que luego usaría como estaca para su caza. Pero sus manos ya no tenían la precisión automática de siempre. El filo no avanzaba sobre la superficie de la madera, simplemente la acariciaba, distraído, sin intención real. Su mente estaba en otro lugar, en ella, en esa mujer que había encontrado medio muerta y que, sin saber cómo, había comenzado a mover algo dentro de él que él creía enterrado para siempre. Amalia lo observaba sin querer hacerlo evidente. Observaba la forma en que la luz delineaba sus pómulos marcados, la tensión constante en sus hombros, el silencio que no era hermético, sino vulnerable. Ella no conocía aún el amor romántico, no conocía caricias verdaderas, no conocía pertenencia, pero sí conocía una sensación que jamás había experimentado, la certeza de que estaba segura, al lado de un hombre. Una ráfaga de viento golpeó la puerta de la cabaña, la llama del fuego se estremeció y la temperatura descendió con un sobresalto brusco. «Vendrá tormenta», murmuró Nayak, levantando la vista hacia el techo, como quien escucha algo que nadie más puede percibir. Amalia sintió el frío treparle por los brazos. No era un frío cualquiera. Era un frío áspero que venía del norte, de esas noches que podían quebrar ramas y cuerpos por igual. El fuego, aunque intenso, no sería suficiente. Nayak se levantó, tomó unas pieles gruesas de la esquina y las colocó sobre el suelo frente al fuego donde el calor sería más estable. Luego se volvió hacia ella, sin dureza, sin autoridad, solo con una preocupación directa, honesta. «Aquí dormirás esta noche», dijo. Amalia asintió. Sabía que él la cuidaba. Siempre lo hacía con silencios, con gestos discretos, pero lo hacía. Ella se acostó sobre las pieles y el calor del fuego la envolvió, pero no lo suficiente. El frío de la tormenta ya había atravesado la madera de la cabaña. Nayak apagó la lámpara de aceite y se acomodó no muy lejos, sentado, como si planease pasar toda la noche despierto. Afuera, los truenos comenzaron a retumbar entre las montañas. Amalia cerró los ojos, pero no lograba dormir. No era el miedo, era otra cosa, un pulso extraño que le recorría el pecho, y entonces escuchó su voz, baja, contenida, pero más humana que nunca. «¿Tienes frío?» Ella abrió los ojos. No sabía si debía decir la verdad, pero su cuerpo la traicionó. Un ligero temblor recorrió sus manos. Nayak no dudó, no la tocó, no la invadió. Solo tomó una piel más gruesa y se acercó con pasos lentos. «No puedo permitir que te enfermes», dijo. Ella lo miró, y en esos ojos tan profundos, tan marcados por la vida, no vio posesión ni deseo apresurado. Vio cuidado, vio respeto, vio una pregunta no formulada. «¿Puedo acercarme?» Amalia respiró hondo. Nayak colocó la piel sobre ella. Sus dedos rozaron apenas el borde del manto que cubría su hombro, un contacto sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que la piel de Amalia reaccionara como si ese roce hubiese encendido un fuego interno. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el silencio se volvió más íntimo. Nayak no se alejó del todo. Se quedó sentado mirándola unos segundos más de lo debido, como si intentara memorizar algo que creía no volvería a ver. Amalia, sin poder evitarlo, habló con una sinceridad que ni ella sabía que tenía. «No me dejes sola». La frase salió casi en un susurro. Fina, honesta, desarmada. Los ojos de Nayak se oscurecieron aún más. No por deseo, por emoción. Él se acomodó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que el calor de su cuerpo ayudara a enfrentar la tormenta. La distancia entre ambos era pequeña, y sin embargo, cargada de un significado inmenso. Pasaron minutos en silencio, tal vez horas. Era imposible saberlo cuando el corazón latía tan fuerte que el tiempo parecía diluirse. Y entonces, sin previo aviso, Amalia se giró hacia él.
no para invadirlo, no para buscar un refugio físico, sino porque su alma, aún sin entenderlo, lo necesitaba. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Ese instante lo decidió todo. Nayak respiró hondo, como si luchara contra algo dentro de sí que llevaba años resistiendo. Acarició con la mirada cada línea del rostro de Amalia y por primera vez en mucho tiempo permitió que su corazón hablara más fuerte que su miedo. «Amalia», susurró, su voz casi quebrada. «No sé cómo, pero desde que llegaste, es como si volviera a sentir que estoy vivo». Ella acercó su mano al pecho de él, sin tocarlo, quedándose a milímetros de su piel. Ese gesto tan pequeño, tan puro, contenía más intimidad que cualquier palabra. Y Nayak no retrocedió. Al contrario, se inclinó ligeramente hacia ella, dejando que sus frentes se rozaran por un instante. Ese roce, ese mínimo contacto, fue la chispa. Después, todo se volvió suave, calmo, pausado. Ningún movimiento fue apresurado. Ninguna caricia fue intensa antes de tiempo. Ninguna respiración se impuso sobre la otra. Fue una entrega hecha de lentitud, un encuentro guiado por la delicadeza de dos almas que habían esperado demasiado. Una noche íntima, profunda, sin una sola palabra fuera de lugar. Nada explícito. Solo dos seres que, por primera vez en mucho tiempo, dejaron de estar rotos. Cuando finalmente se durmieron, la tormenta seguía afuera, pero dentro de la cabaña solo había calma. Una calma que no habían sentido en años. Una calma que ninguno se atrevió a nombrar, porque esa noche, sin pedir permiso, el amor nació. El amanecer llegó con un resplandor suave, casi tímido, como si el sol temiera irrumpir en la calma que reinaba dentro de la cabaña. La tormenta de la noche anterior se había retirado a lo lejos, dejando un silencio húmedo y fresco que lo envolvía todo. En el interior, Amalia Cordero despertó lentamente, sintiendo primero el calor del fuego y luego el calor del cuerpo cercano de Nayak Tsompa. No estaban abrazados, pero la distancia entre ellos era tan pequeña que el borde de la piel que los cubría parecía unirlos en una misma respiración. Por un instante, Amalia creyó que todo había sido un sueño. El silencio compartido, la entrega suave, íntima, profunda, la manera en que Nayak la había mirado en la penumbra, no como un guerrero, sino como un hombre que volvía a sentir. Pero cuando abrió los ojos por completo, lo primero que vio fue el rostro de él, relajado, más joven, casi humano de una forma que jamás lo había visto. De pronto, Nayak respiró profundo y abrió los ojos también. Sus miradas se encontraron en el instante exacto en que la mañana terminaba de entrar en la cabaña. Y entonces ocurrió algo inesperado. Él sonrió. No fue una sonrisa amplia, ni evidente, ni ruidosa. Fue apenas un leve movimiento en la comisura izquierda de su boca. Un gesto tan pequeño que cualquier otra persona lo habría confundido con nada. Pero para un hombre como Nayak, un hombre acostumbrado al silencio, al luto, a la soledad, esa pequeña sonrisa era un terremoto. Amalia sintió que el pecho se le apretaba con una emoción que no sabía nombrar. No era vergüenza, no era temor, era ternura. Una ternura que solo nace cuando una mujer ve a un hombre fuerte bajar las defensas sin darse cuenta. «Dormiste», murmuró él, con la voz grave, todavía adormilada. «Eso es bueno». Ella asintió, demasiado consciente del calor entre ambos. Nayak se incorporó lentamente, estirando los brazos, los músculos marcados, moviéndose bajo la piel bronceada. Por un momento, pareció sorprendido de verse ligero, como si el peso constante que llevaba encima se hubiese desplazado un poco durante la noche. Amalia se cubrió con la manta, sentándose con cuidado. Aunque su cuerpo le recordaba lo sucedido, su alma aún se estaba acostumbrando. El silencio entre ellos ya no era tenso, ya no era una barrera, ahora era íntimo, cálido, cómplice. Nayak se puso de pie y comenzó a preparar algo en un cuenco,
mezclando raíces y hierbas con calma. Parecía concentrado, pero Amalia notó que sus movimientos tenían un ritmo distinto. No era la rutina del guerrero endurecido por los años, sino la cadencia tranquila de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de sí mismo. «¿Qué haces?», preguntó ella con suavidad. «Un remedio», dijo él. «Te ayudará con el cansancio». Fue la primera vez que ella lo escuchó usar un tono que no era seco ni distante. Era protectivo, era cuidadoso, era suyo. Amalia lo observó mientras él trituraba las hierbas con la palma de la mano. Su fuerza controlada, su respiración estable, la forma en que los mechones de su cabello oscuro caían ligeramente sobre el rostro cuando se inclinaba. Había algo nuevo en Nayak, algo que no venía de su cuerpo, sino de su interior, como si la sombra que había habitado sus ojos durante años se hubiera retirado apenas unos pasos, lo suficiente como para permitir que la luz comenzara a tocarlo otra vez. Cuando él le entregó el cuenco con el remedio, sus dedos rozaron los de ella. Un contacto mínimo, pero ese pequeño choque generó un pulso suave en ambos, un recordatorio silencioso de lo que habían compartido. «Gracias», murmuró Amalia, sintiendo que cada pequeño gesto suyo tenía un peso especial. Nayak sostuvo la mirada unos segundos. No dijo nada, pero lo dijo todo. Durante la mañana, él salió a cortar leña mientras ella ordenaba un poco la cabaña. No hablaron demasiado, pero a cada momento había un gesto nuevo, una consideración nueva. Él dejaba la leña más cerca del fuego para que ella no tuviera que levantarse. Ella doblaba las mantas de forma que él solía hacer, respetando su ritmo. Él acomodaba las pieles del suelo sin que ella se lo pidiera. Ella calentaba agua para él sin que él lo notara. Pequeñas atenciones, pequeñas muestras de cariño silencioso, y cada una tejía algo entre ellos. Más tarde, mientras preparaban juntos una comida sencilla, Nayak le enseñó cómo cortar una raíz especial que usaban para dar sabor a la sopa. Tomó sus manos, no con posesión, no con prisa, con guía. Sus dedos grandes y fuertes se cerraron alrededor de las manos pequeñas de ella, mostrándole el movimiento preciso. Amalia sintió que el aire se le detenía por un instante, no por el contacto, sino por la forma en que él la tocaba, como si tuviera miedo de romperla, como si su vida dependiera de esa delicadeza. Cuando el sol comenzó a bajar, ambos se sentaron frente a la entrada de la cabaña. El aire estaba fresco, pero el frío no era tan cruel como los días anteriores. Nayak observaba el horizonte. Amalia observaba a Nayak, y lo que vio la dejó sin aliento. Era un hombre transformándose, un hombre que llevaba años doblado por el peso del dolor, empezando a enderezarse. No del todo, no por completo, pero lo suficiente para dejar entrar un poco de luz. Ella supo entonces que, aunque no lo dijeran, la noche que habían compartido no había sido un error, ni un impulso ni un desahogo. Había sido el inicio de algo más profundo. No eran amantes todavía, no eran compañeros todavía, pero algo en ellos había cambiado, y cada gesto, cada respiración compartida, cada silencio que ya no dolía, era prueba de ello. Cuando la tarde se volvió noche y regresaron al interior, sus miradas se cruzaron una vez más. Un instante breve, un instante suave, un instante que parecía prometer algo que ninguno de los dos se atrevía a decir todavía. Nayak no era el mismo hombre de días atrás, y Amalia ya no era la misma mujer que había llegado medio muerta. Ella comenzaba a florecer, él comenzaba a sanar. Y aunque ninguno lo comprendiera aún, estaban empezando a construir algo que la montaña, el viento y el destino habían esperado durante años. Algo que pronto tendría que enfrentar al mundo exterior. Pero por ahora, en ese acto, en ese preciso tramo del camino, no existía nada más que la calma suave de dos almas que acababan de encontrarse. Los días en la montaña habían adquirido un ritmo silencioso, casi sagrado. La convivencia entre Amalia Cordero y Nayak Tsompa se había suavizado hasta convertirse en una armonía que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
Ella preparaba algunas hierbas por la mañana. Él reparaba herramientas o cortaba leña. Ambos compartían el fuego, la comida, los silencios, como si la vida fuera, por fin, un lugar donde podían descansar. Pero la tranquilidad, cuando es verdadera, siempre despierta sospechas en el destino. Y aquella mañana, mientras Amalia recogía algunas plantas cerca de la cabaña y Nayak revisaba un arco, un sonido lejano quebró la paz de golpe. Un trueno seco, repetitivo. No era tormenta. No era la montaña rompiéndose. Eran cascos, caballos, hombres armados. Nayak levantó la cabeza enseguida. Su instinto, forjado en años de supervivencia, reaccionó antes que su mente. El sonido no era casual, no era un viajero perdido. Era un grupo que avanzaba por la misma ladera donde él rara vez veía humanos. Amalia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pesar de no reconocer aún el origen exacto del miedo, lo sintió en el cambio sutil del aire. La montaña siempre anunciaba cuando algo malo estaba por venir. «Nayak», susurró ella acercándose. Él no respondió de inmediato. Su cuerpo entero se había tensado, como si cada músculo escuchara por separado. Cuando finalmente habló, su voz fue baja, controlada, pero diferente, más protectora, más hombre, menos guerrero. «Quédate cerca de mí». Ella obedeció sin cuestionar, no por dependencia, sino porque confiaba en él de una manera profunda, instintiva, casi espiritual. A lo lejos, entre los árboles, comenzaron a distinguirse figuras montadas, hombres robustos con sombreros de ala ancha y rifles colgados del costado. Amalia reconoció la forma de moverse de esos hombres, hombres que pertenecían a la hacienda Arriaga. La sangre de Amalia se heló. Ella apretó su respiración temiendo que el sonido la delatara. Nayak lo percibió al instante y colocó una mano en su espalda, firme y silenciosa. No era un gesto posesivo, era una promesa muda. «No dejaré que te enfrenten sola». Los hombres se detuvieron en un claro no muy lejos de la cabaña, lo suficiente para que la voz de uno de ellos cruzara la distancia con toda claridad. «Ella tiene que estar cerca», gritó uno con tono violento. «Don Leopoldo dijo que la encontremos aunque haya que arrancar cada árbol de esta maldita montaña». Amalia contuvo la respiración. El mundo exterior la alcanzaba. Ese mismo mundo que la había rechazado, que la había humillado sin darle oportunidad de defenderse. Nayak frunció el ceño, su mirada oscureciéndose en una sombra protectora. No necesitó que ella explicara nada. El miedo en sus ojos fue suficiente para comprender que esos hombres no venían a ofrecer ayuda. Venían a reclamar injusticia. «Se van a ir», murmuró él, aunque la frase sonó más como un juramento que como un deseo. Ella lo miró con la garganta apretada. «Nayak, no entiendes», susurró con voz temblorosa. Ellos creen que robé dinero. Me expulsaron, me culparon de algo que no hice». Él no la interrumpió, solo escuchó, pero en su mirada apareció algo nuevo. Furia. No la furia salvaje de un guerrero sin control, sino la ira silenciosa de un hombre que no soporta ver a quien le importa sufrir una injusticia. «No van a tocarte», dijo, y esa frase, pronunciada con esa firmeza, entró en Amalia como un abrazo invisible. Pero los pasos de los hombres comenzaron a acercarse. No sabían exactamente a dónde iban, pero estaban demasiado cerca. El peligro era real. Nayak tomó una decisión rápida. Se volvió hacia Amalia, mirándola con la intensidad de quien protege algo sagrado. «Sígueme», ordenó con voz baja. Ella no dudó. Caminó detrás de él, sintiendo la tierra húmeda bajo los pies, escuchando el latido acelerado de su propio corazón. Nayak la llevó hacia un sitio que ella no había visto antes. Una pequeña grieta entre dos rocas enormes, un espacio angosto, donde la montaña formaba un escondite natural. Él conocía cada piedra de ese territorio, como si la montaña misma lo hubiese criado. «Entra aquí», le indicó. Amalia respiró hondo, conteniendo el temblor. Se metió entre las rocas, sintiendo el frío de la piedra contra su espalda. Nayak se agachó frente a ella.
y sus ojos se encontraron. Ninguno habló de amor, ninguno prometió nada, pero el mensaje estaba allí, claro, firme, profundo. No permitiré que el mundo te arrebate de mí. Nayak no se escondió, no se retiró con ella, se quedó de pie frente a la grieta, erguido, poderoso, como un guardián ancestral. Amalia lo observaba, su corazón apretado entre miedo y admiración. Los pasos se acercaban, las voces crecían. El mundo cruel que la había desterrado estaba peligrosamente cerca. Y aquella figura, ese guerrero que había elegido vivir solo, apartado, roto, se preparaba ahora para enfrentar el ruido del exterior. Por ella, por Amalia, por lo que ella representaba en su vida sin que él pudiera nombrarlo aún. Hubo un instante suspendido en el tiempo. El sonido de las hojas quebrándose bajo botas pesadas, la respiración de Amalia contenida entre las rocas, la presencia inmensa de Nayak bloqueando el camino, el latido del destino acercándose como un animal hambriento. Y entonces el grupo apareció, surgiendo entre los árboles, avanzando directo hacia donde Nayak esperaba. Amalia cerró los ojos, no porque dudara de él, sino porque sabía que ese momento cambiaría algo, para siempre. El sonido de los pasos se volvió más intenso. Las voces de los hombres irrumpieron en el bosque como si lo desgarraran con cuchillos invisibles. La tranquilidad cuidadosa que Amalia y Nayak habían construido empezó a romperse con cada grito, cada amenaza, cada golpe seco contra ramas y troncos. Amalia, escondida entre las rocas, sostenía la respiración como si hacerlo la convirtiera en parte de la montaña. Sentía el corazón golpeando tan fuerte que temía que los hombres abajo pudieran escucharlo. Pero lo que más la estremecía no era el peligro para ella, era él. Nayak Tsompa se mantenía de pie frente a la grieta donde ella se ocultaba, con la espalda recta, el pecho expandido, los hombros tensos. Era un muro, un guardián, un guerrero que había prometido en silencio que nada ni nadie tocaría a la mujer que protegía. Los hombres se detuvieron a escasos metros. «¡Oye, Apache!», gritó uno con esa arrogancia típica del que cree tener poder por sostener un arma. «Estamos buscando a una ladrona, una muchacha llamada Amalia Cordero. ¿La has visto?». Nayak no respondió. No movió un solo músculo. Solo los observó con esa mirada profunda que hacía temblar incluso al más valiente. El silencio prolongado comenzó a incomodar a los hombres. «¡Estamos hablando contigo!», vociferó otro, acercándose con la mano sobre el arma. Nayak respiró una vez, controlando el impulso natural que un guerrero tendría ante una amenaza. Pero ese día, algo era distinto. No estaba solo. No era solo su vida la que importaba. Había alguien detrás de él, alguien que confiaba en él, alguien que temblaba por dentro, no por miedo a morir, sino por miedo a verlo caer. «No hay nadie aquí», dijo finalmente Nayak, con un tono firme, profundo, que más que alejar, imponía respeto. No alzó la voz, no amenazó, no provocó, pero sus palabras parecían talladas en piedra. Los hombres se miraron entre sí. No estaban seguros, pero tampoco se atrevían a avanzar más cerca. «Si la ves», dijo el líder del grupo, entre dientes, «dile que don Leopoldo no ha terminado con ella, y que si la encontramos aquí arriba, ni tú ni tu montaña podrán salvarla». Nayak sostuvo la mirada sin parpadear. «Bajen de estas tierras», respondió él. «No hay nada aquí para ustedes». El hombre escupió al suelo. «Nos veremos de nuevo, Apache», escupió, «y la próxima vez hablaremos con rifles». Los cascos se alejaron poco a poco, llevando consigo el eco de las amenazas. El bosque recuperó lentamente su silencio natural, aunque no su calma. Solo cuando los sonidos quedaron lo suficientemente lejos, Nayak dio un paso atrás y miró hacia la grieta. «Amalia», dijo con voz baja, «ya puedes salir». Ella salió temblorosa, no por el frío, sino por lo que acababa de presenciar. Sus ojos se encontraron con los de Nayak y algo en su interior se quebró. «Te enfrentaste a ellos», susurró ella como si aún no pudiera creerlo. Nayak no respondió de inmediato.
La observó con una intensidad que no era dureza, era conflicto. Un conflicto que él llevaba años evitando. «Vendrán más veces», dijo él finalmente. «No se detendrán». Amalia sintió el golpe emocional de esas palabras. La montaña, que había sido su refugio, ahora estaba marcada por el peligro. Y por primera vez se dio cuenta de algo que él ya sabía desde antes. El mundo exterior no aceptaría que ella desapareciera. No aceptaría que una mujer humilde escapara de una acusación que servía para encubrir la corrupción de otros. Y mucho menos aceptaría que esa mujer estuviera bajo la protección de un apache. Nayak caminó unos pasos, alejándose apenas, como si necesitara espacio para contener la tormenta que llevaba dentro. Amalia lo siguió con la mirada. No quería molestarlo, no quería herirlo, pero tampoco quería quedarse en silencio. «Nayak», dijo ella con voz suave, acercándose 2 pasos más. «Lo siento, no quise traerte problemas». Él se giró hacia ella. Su mirada no era fría, no era dura, era dolorosa. «No deberías estar aquí», respondió él. «Te traje para salvar tu vida, pero si te quedas, podrías perderla igual». Amalia dio un paso más sin pensarlo. «No estaré mejor en otro lugar». Ella misma se sorprendió al oírse, pero lo que dijo era verdad. No tenía hogar, no tenía familia, no tenía a nadie, excepto él. Nayak apretó la mandíbula, luchando contra algo que no quería admitir, algo que le quemaba por dentro. «Amalia». Su voz se quebró levemente, apenas un hilo. «Debo llevarte lejos de aquí, a un sitio donde los hombres de Arriaga no puedan encontrarme. No quiero que te hagan daño». Ella lo miró fijamente, y por primera vez en toda su vida, levantó la voz desde un lugar de absoluta verdad. «No quiero irme». El silencio entre ellos se volvió espeso. Una frase así pesa. Una frase así cambia todo. Nayak inhaló profundamente, como si el aire se negara a entrar en sus pulmones. «Si te quedas aquí», dijo él, «tendrás que enfrentar el mundo conmigo. No soy un hombre que la sociedad acepte. No soy un hombre que el mundo quiera. Soy un exiliado, un apache que vive entre sombras». Amalia sintió un impulso suave en el pecho, no de miedo, de certeza. «Yo también fui expulsada. Mis sombras no son menos que las tuyas. No soy menos indeseada que tú». Esas palabras, tan frágiles y tan fuertes al mismo tiempo, entraron en Nayak como una brasa caliente. Él volvió a mirarla, esta vez con una vulnerabilidad que jamás había mostrado. «No quiero perderte», dijo finalmente, dejando caer la verdad que llevaba horas ardiendo en su interior. Ella respiró hondo. Su corazón tembló, pero no retrocedió. «No lo harás». Las montañas, testigos silenciosas de ese juramento, parecieron contener el viento. Nayak se acercó lentamente. No la tocó, pero la cercanía fue suficiente para que Amalia sintiera el calor de su presencia. Él habló con la decisión de un hombre que ha cargado con culpas y tormentas, pero que por fin elige algo con el corazón. «Entonces lucharé», dijo, «no solo por protegerte, sino por merecerte». Amalia sintió los ojos humedecerse, no por tristeza, sino por algo más profundo. Por primera vez en su vida, alguien estaba eligiéndola, no por conveniencia, no por obligación, no por piedad, sino porque la veía, la reconocía, la valoraba. En silencio, bajo el cobijo de la montaña, ambos entendieron que ya no serían los mismos, que el camino que venía sería difícil, que el mundo exterior no se rendiría. Pero también entendieron algo más poderoso. Habían tomado una decisión que cambiaría todo. Nayak no regresaría a la sombra, y Amalia ya no caminaría sola. El amanecer llegó pesado, como si el cielo supiera que ese día no sería como los demás. La montaña parecía observarlos desde lo alto, cargada de un silencio distinto, un silencio que anunciaba que el mundo exterior, ese mundo cruel que había expulsado a Amalia Cordero, estaba a punto de ser enfrentado. Nayak Tsompa no durmió.
Amalia tampoco, no por miedo, sino porque ambos sabían que había llegado el momento de dejar de esconderse. La injusticia que ella había sufrido no podía seguir consumiéndola en silencio, ni el exilio de él podía seguir marcando su vida para siempre. Amalia se levantó primero. Se acercó a la ventana rudimentaria de la cabaña y observó el bosque iluminado por la luz temprana. Su corazón estaba inquieto, pero firme. Por primera vez desde que había sido expulsada de la hacienda, sentía algo parecido a fuerza. No porque se hubiera endurecido, sino porque alguien la había tratado como alguien valiosa. Nayak la había visto, la había defendido, la había elegido, y esa elección tenía un peso enorme en su espíritu. Cuando Nayak se acercó a ella, lo hizo con pasos lentos, como si temiera interrumpirla. ¿Estás lista?, preguntó sin dureza. Ella respiró hondo. Sí. No era solo una respuesta, era un renacer. Forma. El camino hacia el pueblo era largo, pero esa mañana ninguno sintió cansancio. Nayak caminaba a su lado con la postura firme de quien ha decidido luchar. Ya no era el guerrero exiliado que vivía en sombras. Era un hombre que había encontrado un motivo para volver a enfrentar al mundo. Amalia no se escondía detrás de él. Caminaba junto a él, con la cabeza erguida, con el corazón latiendo fuerte, pero sin temblor. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, algunas personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observarlos. Una mujer con un apache a su lado no era una escena común, mucho menos cuando la mujer llevaba días desaparecida y muchos la creían muerta. Los murmullos comenzaron de inmediato. «Es ella. Amalia estaba viva. ¿Quién es ese hombre? Dicen que es un salvaje del norte». Pero entre los murmullos se escuchaban otras voces, más sinceras, más justas. Ella nunca robó nada. Siempre fue una muchacha buena. La expulsaron sin pruebas. Amalia tragó saliva. El corazón le golpeó tan fuerte que sintió que podría romperse. Pero Nayak, sin decir palabra, caminó un poco más cerca de ella. Ese gesto la sostuvo. Forma. Cuando llegaron a la hacienda, un grupo de trabajadores los observaba con atención. Nadie se atrevía a acercarse, pero nadie se apartaba tampoco. Fue ahí, en medio del patio donde había sido humillada, donde apareció don Leopoldo Arriaga, con su andar soberbio y su mirada autoritaria. Se detuvo al ver a Amalia viva, y la sorpresa se volvió molestia inmediata. «¿Qué haces aquí?», escupió con desprecio. «Ya te dije que no eres bienvenida en mi hacienda». Amalia sintió un temblor interno, pero no retrocedió, no bajó la cabeza. «Vengo a limpiar mi nombre», respondió con firmeza. Él rió con arrogancia. «Tu nombre no vale nada». Nayak dio un paso adelante. No habló, solo lo miró. Una mirada tan profunda que don Leopoldo retrocedió medio paso sin querer. El mayordomo, un hombre corpulento y nervioso, apareció detrás de él, con el rostro tenso, tembloroso. Y fue entonces cuando uno de los trabajadores, un hombre mayor con el rostro arrugado por los años de servicio, alzó la voz. «Don Leopoldo», dijo, «cuando Amalia fue acusada, yo estaba cerca de la oficina. Quizás escuché algo que no debí escuchar». El hacendado lo miró con furia, pero no lo detuvo. «Usted dijo que la culpa recaería sobre quien no tuviera a nadie que la defendiera», continuó el trabajador. «Y luego vi al mayordomo entrar con una bolsa. Usted lo sabía». Un murmullo recorrió el patio, una ola de verdad que se extendía entre los presentes. Amalia sintió que las piernas le temblaban, pero Nayak la sostuvo con una mano en la espalda, firme, segura. El mayordomo bajó la mirada. Incapaz de sostener la tensión, el peso de la culpa se volvió insoportable. «Fue él», balbuceó señalando a don Leopoldo, aunque su voz temblaba. «Él me dijo que lo hiciera. Él me obligó». La verdad cayó como un rayo en plena luz del día. El hacendado perdió color en el rostro. «Mentiras, todos son mentiras», bramó, pero su voz ya no tenía autoridad, sino desesperación. El juez del pueblo, que había sido llamado por los trabajadores al enterarse de la llegada de Amalia, intervino en ese momento. «He escuchado suficiente.
declaró con severidad. Amalia Cordero fue acusada sin pruebas y humillada injustamente. Su nombre queda limpio ante la ley. Un suspiro recorrió el patio, un suspiro de alivio y de justicia. Amalia sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, no de tristeza, no de dolor, de liberación. Había recuperado lo único que el mundo le había arrebatado sin derecho, su dignidad. Nayak la miraba. No sonreía, pero su mirada estaba llena de un orgullo silencioso que hizo que el corazón de Amalia se estremeciera. Ella volteó hacia él, y en ese instante entendió algo esencial. Él no solo la había protegido, él no solo la había acompañado, él había sido el puente que la devolvió a sí misma. Y Nayak, por su parte, sintió algo que no recordaba haber sentido desde la juventud: pertenencia. No al pueblo, no a la hacienda, a ella, a la mujer que había defendido su nombre, su historia y su verdad con valentía. Una mujer que había transformado su soledad en propósito. Una mujer que estaba empezando a cambiarlo por dentro, sin exigirlo, sin pedirlo, solo existiendo. La justicia estaba hecha, pero el destino aún guardaba un último acto para ellos, un acto que no sería de lucha, sino de amor. Cuando todo terminó en la hacienda y la verdad salió a la luz, Amalia Cordero sintió por primera vez que podía respirar sin miedo. El pueblo, que antes la había mirado con desconfianza, ahora la veía con otros ojos, no como una muchacha pobre, sin apellido, sin raíces, sino como una mujer que había enfrentado la injusticia con dignidad, que había caminado por las montañas sola, que había sobrevivido al abandono y que regresaba con la cabeza en alto. Pero la verdadera paz no estaba allí. No estaba en la hacienda que la expulsó, ni en el pueblo que ahora la reconocía. Su paz estaba junto a él, junto a Nayak Tsompa, el guerrero que alguna vez vivió entre sombras y que ahora caminaba a su lado con una luz diferente en los ojos. Una luz suave, una luz cálida, una luz que decía: ya no estoy solo. Forma. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a caer detrás de las montañas, ambos caminaron por el sendero que llevaba al claro donde la cabaña de Nayak los esperaba. El aire olía a tierra húmeda y a hojas nuevas. La naturaleza celebraba como si supiera que dos destinos se estaban entrelazando para siempre. Amalia sostenía entre los dedos un pequeño collar de cuentas que una de las mujeres del pueblo le había regalado. Nayak caminaba a su lado con la postura de un hombre que, después de mucho tiempo, había encontrado algo más valioso que cualquier raíz, casa o silencio, un motivo para vivir. Cuando llegaron al claro, Amalia se detuvo. Observó la cabaña que la había salvado, la misma donde pensó que moriría, donde despertó entre pieles tibias, donde escuchó por primera vez la voz de Nayak diciendo que la protegería. Era pequeña, era sencilla, era rústica, pero para ella era hogar. Nayak se volvió hacia ella. No habló, no sabía hacerlo bien cuando las emociones eran demasiado grandes, y ella lo entendía. Amalia respiró hondo y dio un paso hacia él. «Nayak», murmuró, «no tengo nada, no tengo familia, no tengo tierras, no tengo apellido que valga». Él la interrumpió apenas con una mirada intensa, profunda, firme. «Tienes valor», dijo él. «Tienes corazón. Tienes la bondad que muchos desean pero pocos conocen. Y eso», inclinó la cabeza suavemente, «vale más que cualquier apellido». Ella bajó la vista, sintiendo el peso dulce de esas palabras. «No sé qué puedo darte», confesó con el alma abierta. Nayak dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que sus respiraciones estuvieron tan cerca que el viento tuvo que detenerse para no interrumpirlos. «Puedes darme tu compañía», dijo él, «como aquellos 3 días, pero para siempre». Amalia sintió cómo el corazón se le estremecía. «¿Para siempre?», susurró, incapaz de contener la emoción en su voz. Nayak la miró como solo se mira una vez en la vida. «Sí», respondió, «para siempre, si tú así lo quieres». Ella no respondió con palabras, sus ojos humedecidos fueron suficientes.
Entonces él, con una delicadeza que no parecía venir de un guerrero sino de un hombre renacido, tomó su mano. «Quiero que seas mi esposa», dijo en voz baja, temblorosa, sincera. «Quiero que caminemos juntos. Quiero darte un hogar, uno donde tú seas la luz. Quiero compartir contigo todo lo que soy». Amalia sintió que el mundo se volvía blando, cálido, perfecto. Nunca nadie le había ofrecido nada así. Nunca nadie la había visto de esa forma. Nunca nadie había hablado de ella con tanta verdad. «Sí», susurró ella apenas audible. «Sí, Nayak, quiero ser tu esposa». La montaña entera pareció respirar aliviada. Forma. La boda fue sencilla, íntima, bendecida por el viento del norte. Un círculo de piedras, flores silvestres, un puñado de vecinos del pueblo y unas palabras pronunciadas con respeto. Unir caminos es unir destinos. Nayak tomó la mano de Amalia con una ternura que nadie hubiera creído posible en un guerrero endurecido por el dolor. Ella lo miró con una mezcla de amor y serenidad que solo las mujeres fuertes saben entregar. Fue un sí pronunciado desde el alma. Un sí que cerró heridas antiguas. Un sí que abrió un camino nuevo. Forma. Con el tiempo, construyeron una cabaña más grande, más luminosa, más cálida. Una cabaña hecha no para un hombre solo, sino para una familia. Amalia decoró las paredes con pequeñas flores secas, tejidos simples, detalles que hablaban de su dulzura. Nayak construyó muebles con sus propias manos, cada pieza hecha con la dedicación de un hombre que quiere ofrecer a su esposa algo que dure toda la vida. Y un día, mientras el sol nacía detrás de las montañas, Amalia sintió dentro de sí un latido diferente, un latido nuevo, un latido pequeño. La vida. Cuando se lo dijo a Nayak, él se quedó inmóvil durante un largo segundo. Luego la abrazó, la levantó suavemente y apoyó su frente en la de ella con la respiración temblorosa. No lloró. Los guerreros no lloran, pero su alma sí. Forma meses después, en el silencio de una madrugada fresca, Amalia dio a luz a un niño fuerte, un niño hermoso, un niño que vino al mundo con un llanto que parecía anunciar que su existencia había sido escrita por el destino. Nayak lo tomó con manos emocionadas, lo miró como si sostuviera el universo, y luego miró a Amalia, agotada pero radiante, con una luz en los ojos que solo aparece cuando la vida se vuelve completa. «Amalia», susurró él, con la voz hecha de viento y amor. «El refugio. Siempre fuiste tú». Ella sonrió, con lágrimas cálidas recorriendo su rostro, porque era cierto. Ella había encontrado un hogar, él había encontrado paz, y juntos habían creado una familia que la montaña protegería para siempre. Ya no eran fuego y hielo, ya no eran sombras y silencio, ya no eran un hombre perdido y una mujer expulsada, eran destino cumplido. Antes de cerrar esta historia, si este romance te emocionó, si te hizo suspirar o recordar que el amor todavía puede cambiar destinos, te invito a quedarte en nuestra comunidad. Tu suscripción y tu me gusta hacen que este espacio siga creciendo, pero si quieres dar un paso más y formar parte del corazón del canal, puedes convertirte en miembro. Ser miembro no es solo apoyar, es abrazar este proyecto para que sigamos creando historias profundas, poéticas, llenas de emoción, historias que te mereces. Además, te unes a un grupo de personas que, como tú, aman los romances de época y ayudan a que este rincón siga vivo, fuerte y lleno de magia. Y si quieres demostrar que estuviste aquí, deja en los comentarios la palabra Apache, porque en cada relato todas buscamos eso, un refugio donde el amor sea destino y no herida. Gracias por ser parte de esta familia. Este canal existe porque tú estás aquí y crece gracias a ti.